Memorias de Don Lamberto. Segunda parte, capítulo 17. En este capítulo les cuento de los juegos en los que participábamos con nuestros parientes y amistades, cómo nos divertíamos con la familia Terán y los juegos de ese tiempo. Aquí entraré a una de mis etapas más felices. Cuando conocí a la familia Terán Hernández. Esta familia constaba del señor Amador Terán, que era de origen español, su esposa Carmen Hernández Cervantes y sus hijos, Amador, Eduardo, Jorge y Javier. Además, una hija de nombre Marta. La señora Carmen era hija de don Pedro Hernández y de Consuelo, sobrina del doctor Cervantes. A estos amigos los conocí cuando yo contaba con 10 años y ellos fueron a Río Verde de vacaciones, pues siempre vivieron en México. Como nuestra edad era similar, hicimos muy buena amistad desde el principio. Posteriormente regresaban, pero ya solo a la casa del abuelo, además de Jorge. Cuando lo conocí tenía 7 años y yo contaba con 10. De ahí nació una gran amistad que habría de permanecer hasta su muerte. Cuando llegaban y se hospedaban en la casa, don Teodoro, que era el administrador, nos llevaba en su inseparable Fortingo 29 a recorrer varios lugares, como a Canoas, a la Noria, que era de don Salvador Muriel, a San Diego, al Jabalí o a la Media Luna. Estas excursiones les decíamos safaris, ya que ellos llevaban rifles 22 automáticos de 16 tiros y tenían una escopeta que yo no he vuelto a ver, pues tenía la particularidad de convertirse tanto en escopeta como en un rifle 22. Ya por la noche nos divertíamos jugando en el jardín a las escondidas y, como he dicho, este jardín era inmenso, por lo cual se prestaba para dicho juego. Un día que jugábamos a eso, Jorge, que era el más inquieto, se le ocurrió una buena puntada. Mi madre estaba sentada en una de las bancas cubierta con su inseparable rebozo, y Jorge le dijo se lo prestara y que se fuera a la cocina. Él tomó su lugar, nosotros pasábamos por ahí pero nunca pensamos que fuera él. Y si no hubiera sido porque le ganó la risa, nunca lo hubiéramos encontrado. Otras veces jugábamos al chirrión escondido, esto era esconder un cinturón y el que lo encontraba podía pegarles con él cuando lo tuviera a su alcance. Otras veces jugábamos a la baraja, al burro escondido, que consistía en sacarle 3 ases a dicha baraja y dejar solo el de bastos. Cuando terminaba el juego alguien se tenía que quedar con el as y entonces se le daba un castigo que escogíamos entre todos. Estos castigos eran, por ejemplo, ir solo a la huerta, salir a la calle y al primero que pasaba pedirle una limosna. O bien ponerse a media calle y gritar 3 veces, «Estoy loco» o bien «Soy de los otros». Otro día la gente se preguntaba que si habían escuchado a un loco que gritaba en la calle, y nosotros cómo nos reíamos. Se me olvidaba que en todo esto nos acompañaba mi hermano, que era el más chico del grupo. Después de que regresé de mi servicio militar, volví a salir a vagar por el campo a cazar con nuestras reporteras palomas o conejos. Estos los encontrábamos entre los alfalfales. Después volví a irme a acompañar a don Teodoro a las recorridas por las diferentes huertas. Un día que fuimos a la Cruz del Mezquite, andaba Guadalupe, el Taboao, trabajando en el tractor. Me subí con él y le dije me enseñara a manejarlo. Así lo hizo y me soltó el volante, así anduve hasta que llegó don Teodoro para irnos. Pero le dije que me iba a quedar para aprender. Él aceptó y por la tarde, cuando lo fui a ver a su despacho, le pregunté si me podía ir otro día a seguir practicando. Él aceptó y lleno de alegría le fui a decir a mi mamá que me preparara un lonche. Otro día a las 6 de la mañana me fui a pie hasta la Cruz, pues en ese tiempo no había ningún medio de transporte. Cuando llegué aún no llegaba Guadalupe y cuando llegó me enseñó a echarlo a andar y a la hora de comer nos reunimos con todos los peones a calentar en el comal con leña nuestros lonches. Se llegó el fin de semana y me llamó don Teodoro y grande fue mi sorpresa cuando me dio 6 pesos que a mí se me hicieron un dineral. Estuve muy contento todo ese tiempo y yo me concretaba solamente a aprender. Pero una vez llegó a la huerta el patrón y me vio manejando el tractor y como yo no podía tomar distancias entre los surcos todavía, había veces que me llevaba algunas ramas con fruto. Lo cual al ver esto el patrón puso el grito en el cielo y cuando llegué por la tarde a casa, me ha dado una reprimenda como nunca lo había hecho. Llorando fui con don Teodoro a preguntarle si podía ir todavía. Él me contestó muy amable que no había problema, que siguiera yendo. Así que
Estuvimos trabajando unas veces en la Cruz del Mezquite, otras en las huertas del refugio o en las de Centenario o en la Quesada. Continuara.